Love FM Podcast. Voces que empoderan. Bienvenidas y bienvenidos a Radiografía Femenina. Yo soy Mariana Quiñones. Y hoy tenemos uno de los temas que más me apasionan y que tocamos muchísimo, los medios tradicionales y los medios digitales. Y hoy tengo el honor de tener a uno de los directivos más jóvenes de la industria de los medios de comunicación y también medios digitales, con un gran legado familiar y una gran trayectoria. Bienvenido, Adrián Laris Casas. Muchas gracias, Mariana. Gracias por esta invitación de Love FM Podcast y de Radiografía Femenina. Y bueno, hoy Adrián es director del Heraldo Radio y también presidente del Consejo Consultivo CIRT, Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Y bueno, Adrián, como lo dije, eres de los más jóvenes de la industria, directivos de aquí en México. ¿Y cómo empieza tu historia en los medios? Y yo sé que desde niño te gustaban los medios de comunicación, sobre todo la radio. Así es, pues muchas gracias, Mariana. Te platico, nos conocemos hace mucho tiempo, pero para que el auditorio lo conozca, pues yo tengo la fortuna de ser parte de una familia de radiodifusores desde hace mucho tiempo. Te platico un poco, en la década de los 30, aproximadamente en 1938, un tío abuelo mío, Pancho Laris, Francisco Laris, fue el que empezó con una de las primeras estaciones de radio justamente en Morelia. La primera estación de radio en Morelia es una emisora justamente de Grupo Radio S.A. Y la segunda estación de Morelia la fundaría mi tío abuelo junto con otro empresario de ese momento. Y ese proyecto duró muy poco tiempo, aproximadamente como un año, porque como tú sabes, en la época de 1930, en esa década, pues la radio apenas empezaba y entonces era difícil sostener una estación de radio. No había tantos receptores de radio, no había tantos anunciantes, etcétera. Entonces, esa propuesta de entrar a la radiodifusión por parte de mi tío abuelo no prosperó. Sin embargo, 3 años después, en 1941, ya con el impulso de mi bisabuelo y de mi abuelo, esas 3 personas ya fundaron formalmente lo que es la estación XCLQ en Morelia, Michoacán, la cual es, digamos, la pionera de la entrada a los medios de la familia Laris en el estado de Michoacán, dado que toda la familia es de allá. ¿Ahí le ponen de inicio Grupo Raza o se llamaba No, diferente? Raza viene mucho después. Ajá. Ahí eran, mi bisabuelo era comerciante, era un empresario exitoso, se dedicaba a la madera, era maderero él. De la madera a la radio. Y entonces, por su hijo, Pancho Laris, y después por mi abuelo, José Laris, que el tema es de que José Laris, mi abuelo, tenía 17 años en ese momento, o sea, ni siquiera era mayor de edad. Pero entonces ya se juntan los 3 para poner ahora sí que oficialmente una estación de radio ahí en Morelia, con el respaldo de la maderera y de los otros negocios de mi bisabuelo, y entonces es así que empiezan en esta industria de la radiodifusión mexicana, ¿no? En 1941 sale esta estación, y desde ahí entonces, pues luego Pancho se va a vivir fuera, se va a Baja California, y ya mi abuelo toma el control de esa estación, y es mi abuelo, José Laris Iturbide, el que decide crecer, al principio en el estado de Michoacán, adquiriendo otras estaciones, varias ahí en el estado, y luego ya se viene aquí a la Ciudad de México, en donde años más adelante ya funda lo que es Cadena Raza. ¿Y cuándo quiere la M en la Ciudad de México? No, eso es mucho después. O sea, él se viene aquí, todavía mi papá nace en Morelia. Los primeros es una familia extensa de 13, Sí. son 13 hermanos, de los cuales algunos tíos desafortunadamente han fallecido, pero todos siempre se dedicaron a la industria de la radio. Mi abuelo se viene a la Ciudad de México porque aquí veía oportunidades más grandes de crecer, particularmente en las cadenas nacionales, que ahorita vamos a hablar de eso. Y ya en la Ciudad de México se establece y funda al principio, junto con otro socio, el señor Lemus, lo que vendría siendo Radiodifusoras Asociadas S.A., Raza, que después llevó el nombre de la Gran Cadena Raza. Después mi abuelo ya adquiere las acciones de esta cadena de representación nacional, que representaba otras estaciones de radio, no solo en Michoacán, sino en otros lugares
de la República Mexicana, y el señor Lemus sale, se queda mi abuelo al frente de las estaciones propias y de la cadena, y funda lo que es la Gran Cadena Raza. La Gran Cadena Raza es una de las primeras cadenas que hay en México. La primera cadena que hay en México es una que funda Clemente Serna Martínez, que tengo entendido es Es mi tía. pariente, Sí, exactamente tuyo, exacto. Mariana, junto con Emilio Azcárraga Vidaurreta. Exacto, fue Y la es primera cadena primera, que es en los años 40, radioprogramas de México. radio programa, Exactamente. que ahí empezó a trabajar mi papá, de hecho. Justo. Su primer trabajo de radio fue en radioprogramas. Bueno, radioprograma. Después, en esa misma década, nacen dos más, que es RCN, Radio Cadena Nacional, de Rafael Cuthberto Navarro, o sea, casualmente llevan las mismas iniciales, RCN, Rafael Cuthberto Ujú. Navarro, Radio Cadena Nacional, una cadena muy grande, que llegó a ser muy importante. Hoy en día esa todavía existe, y es de la familia Fajardo. Y al mismo tiempo, Raza, ¿no? Cadena Raza. Son las cadenas más antiguas. Hoy Radioprogramas de México ya no existe porque RPM después se fusiona con lo que es Grupo Radio Centro y pasan ahí Sí, Radio Red, luego Radio Radio Centro. Red, etcétera, exactamente. O sea, vendría siendo una evolución de una parte de lo que es Grupo Radio Centro, ¿no? Oye, cabe Entonces, mencionar, me voy a adelantar un poquito, de que lo vamos a ir platicando, que tu gran inteligencia y memoria para la radio y conocer toda esta historia hoy hace que tienes una pluma, ¿no? Que escribes de todos los grupos de radio. justamente, llevo año y medio escribiendo en el periódico El Heraldo de México sobre historias de radio y la televisión, de cómo llega la radio a México hace más de 100 años ya, con la primera estación de Constantino de Tárnava, allá en la ciudad de Monterrey, cómo ha venido evolucionando, cómo han crecido las estaciones, los grupos radiofónicos, luego cómo llega la televisión a través del Canal 4, ¿no? Muchos piensan que la primera televisora Grupo Televisa fue de la familia O'Farrill. Ya después hay una fusión entre esta estación y otras más, que es lo que es Telesistema Mexicano, hoy en día Televisa, televisión vía satélite. Y es muy importante que a mí me gusta mucho, que no todo mundo sabe que Guillermo Camarena fue el que inventó la televisión a color. ¿no? Guillermo Y la González televisión en Camarena, México. y fue el concesionario del Canal 5, Exactamente. mismo que hoy lleva sus siglas. Y también fue XHF. presidente de la Cámara de la Radio y Televisión, que cabe mencionar que, como lo dijimos, tú eres presidente del consultivo. Exacto, fue uno de los primeros presidentes de la Cámara. El primer presidente de la Cámara fue Emilio Azcárraga Vidaurreta, justamente. Y platicando de lo que te estaba comentando regresemos a ahorita, la historia, de pero bueno, lo de Raza. Antes de llegar a dime. la historia, ¿dónde te pueden leer? Esto es muy importante. Tu columna. Mira, mi columna sale todos los jueves, hoy salió, de hecho hoy hablo, hoy ¿qué día es? Hoy es Jueves 11 de septiembre. 11 de septiembre. Hoy platico algo muy interesante y que también vamos a hablar más de cerca en este podcast, y además a ti te va a gustar porque eres también de origen chapaneco por el lado de tu padre. Hoy escribo en todos los jueves, desde hace año y medio, en el Heraldo de México. Y eso también se puede leer mi columna en plataformas digitales a través del heraldodemexico.com. Y hoy escribo justamente sobre la historia del primer canal de televisión en Chiapas. Y algo que es muy interesante, llega en 1968 cuando son las Olimpiadas. Todo el mundo quería ver la televisión y ver este evento importante. Además, el tema del 68, que aquí en México, el 2 de octubre del 68, pues que es un tema muy relevante aquí en México por el movimiento estudiantil, etcétera. Entonces, la familia Partida, Pepe Partida, radiodifusor, en paz descanse, él dijo, oye, yo voy a llevar la televisión comercial a Chiapas. Y funda el canal, era el canal 8 en su momento, XHTX, las siglas. Y le va muy bien, obviamente la gente empieza a comprar sus televisores, es creo, desde mi punto de vista, un éxito todo el tema de los Juegos Olímpicos. Y una vez que terminan los Juegos Olímpicos, pues la gente de Chiapas, que era la primera televisión, dice, ¿y ahora qué va a haber aquí, no? O sea, ¿qué programación va a haber? Entonces, por el éxito y ya por los anunciantes, los clientes y el auditorio que había conseguido, se reúne con Televisa. Al principio empieza a meter otros contenidos nacionales, pero digamos ya un poco después ya formaliza una alianza con Televisa para transmitir parte de la programación del Canal 2 y sigue siendo un éxito, ¿no? La televisión, como sabemos, llegó para quedarse y fue un éxito. Hasta mucho tiempo.
digo, pasan varias cosas en la historia que estoy contando, pero lo relevante, digamos, de esta historia y lo que ahorita vamos a platicar es que desafortunadamente hace un par de años esta televisora deja de existir porque vence su concesión y por los altos montos de De contraprestación contraprestación. que estableció en su momento el Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien es nuestro órgano regulador, pues la familia partida se ve obligada a ya no poder refrendar A devolver el canal. entonces lo devolvió. Hoy en día ese canal está vencido, ya no hay transmisiones del primer Y canal se de pierde televisión un en Chiapas legado. y se perdió un legado. No solo el legado, se pierden pues fuentes de trabajo, se pierde ahora sí que algo que era emblemático para el estado de Chiapas. Entonces, muy lamentable porque, pues como tú sabes, Mariana, nosotros en México, los radiodifusores, los que nos dedicamos a esto, tenemos que pagar uno de los espectros radioeléctricos más caros que hay en Del el mundo. mundo. Entonces, pues a veces es muy Explica un complicado poquito y para la no se gente que puede, no ¿no? sabe qué es una contraprestación. Sí, o sea, nosotros, al final, una estación de radio, un canal O de en televisión televisión. es parte de una concesión federal, ¿no? Otorgada por el órgano regulador. En este momento todavía es el final, digamos, del Del Instituto Instituto Federal de Federal Telecomunicaciones y próximamente, pues, es la entrada a la nueva agencia Digital. digital y de telecomunicaciones, ¿no? Encabezada por el señor Pepe Merino. Pero un poco es que nosotros tenemos un problema de sobreregulación en nuestro medio, porque tenemos que pagar más de una vez los impuestos, ¿no? O sea, además de como cualquier empresa que tiene que pagar sus impuestos, nosotros tenemos que pagar doble o triple, porque tenemos que pagar lo que son los tiempos oficiales, o sea, tenemos que pagar con nuestro tiempo, Aire. Ajá. con nuestro tiempo aire, Un pago, un impuesto. un pago en impuesto. Pues, los tiempos oficiales pues, se dividen en tres, ¿no? Los tiempos oficiales, los tiempos fiscales y cuando hay elecciones, los tiempos electorales, que tenemos que dar 48 minutos todos los días, A las elecciones. regalados a las elecciones, ¿no? A INE y partidos políticos. Lo cual en esas épocas que estábamos platicando de mi abuelo y bisabuelo, etcétera, no lo había. No existían. Y además de eso, tenemos que pagar, que eso es digamos, es un pago en especie. Y luego además tenemos que pagar otro pago en dinero, que es la contraprestación. Y por adelantado. Y por adelantado, que duran 20 años, hay que pagarlo por adelantado, lo cual es complicado y es muy cuantioso, ¿no? Y además, tú puedes explotar tu concesión por 20 años y realmente, pues, ya la pagaste. Y Pero el ahorita retorno es se muy se largo. se te vence y tienes que volver a pagar este aspecto. Entonces, estamos pagando los impuestos que marca la ley, luego más en especie tenemos que pagar los tiempos oficiales y luego tenemos que pagar una contraprestación muy onerosa. Entonces, eso realmente es un tema que hace complicada las situaciones financieras de algunas empresas, sobre todo algunas independientes que Y trabajan está en el pasando lo territorio del caso de nacional. Chiapas, que no es el único. No es el único, hay muchos casos. Ha habido varias estaciones, inclusive de FM, de AM, en estados como Tabasco, y no solo emisoras de radio, sino canales de También televisión como televisión. esta, que han tenido que suspender sus transmisiones porque ya no es negocio, ¿Y por ya qué no no lo pueden pueden seguir pagar? pagando y entonces tienen que apagar. Y esto afecta no solo al concesionario y a los trabajadores, sino también a las audiencias. Al Porque consumidor. exacto. Mira, te pongo otro ejemplo de algo que pasó. Hay una estación por allá en Loma Bonita, Oaxaca, que es la única estación de frecuencia modulada, ahí no hay, ya tampoco hay Ms, que estaba en la región. Y un poco por lo mismo, por los altos costos, esa se bajó del aire y entonces la gente que vive ahí ya no tiene forma de estar informada o Comunicado. entretenida. Sí, porque pierdes interconectividad. Y yo creo que es muy importante este tema que lo quiero desarrollar profundamente contigo y luego regresamos a tu historia para cerrarla. El tema del legado. Hoy se habla mucho de los medios digitales y cabe mencionar que tú tienes de los medios digitales más importantes del país, pero sabes perfectamente lo importante que hay que hacer para preservar los medios tradicionales y lo importante que es el legado de lo que tú hablas y lo que escribes. ¿Cómo puedes tú transmitir esta importancia? Mira, yo creo que todos los medios son importantes y complementarios. Por eso le llaman el mix de medios y la mezcla de medios. O sea, un cliente o un anunciante grande, pues obviamente se quiere anunciar en la radio, en la televisión, en cine minutos, en Ujú. espectaculares, en la prensa, en las revistas, etcétera, ¿no? O sea, cada uno de los medios pues tiene lo suyo. La parte digital que ha crecido mucho, evidentemente, la televisión, etcétera. Algo que tienen característicos y algo que es muy bueno, la radio y la televisión, es de que son medios gratuitos. Que sean medios gratuitos
es algo súper importante, una ventaja competitiva, desde luego, porque el usuario pues, no necesita pagar nada más que un receptor para ver la señal o recibir el sonido de una estación de radio AM o FM, ¿no? Y que los medios tradicionales, la radio y la televisión, siguen siendo los medios masivos por excelencia. Tienen una gran cobertura, un gran alcance, una gran penetración y gozan de muchísimo rating, ¿no? Ahora, creo que en el caso particular de la radio, es importante, como cualquier medio, como cualquier, ahora sí, en las empresas también pasa lo mismo, que, que sepa, digamos, desarrollarse en estas nuevas eras digitales, ¿no? Porque no es ver a otros medios como la competencia, sino se pueden integrar, ¿no? La correlación que hay entre las estaciones de radio y los canales digitales, por ejemplo, hoy en día este podcast y otros servicios que se pueden dar desde el punto de vista digital son importantes también para la radio, ¿no? Entonces, adaptarse a las nuevas tecnologías creo que es una de las partes más importantes que tiene la radio en el futuro. Y yo creo que también es parte de tu labor como presidente del consultivo CIRT, ¿no? Proteger estos legados y también promover las nuevas tecnologías. ¿Cómo estás protegiendo estos pilares fundamentales de los medios tradicionales desde tu labor hoy en la Cámara? Mira, llegamos bueno, en el caso de la CIRT, yo llevo mucho tiempo participando, como tú sabes, igual que tú. Ajá. Fuiste presidente Desde hace de la años, juvenil. fui presidente de la juvenil, luego, bueno, tuve un paso que si quieres luego platicamos de eso, de Televisa, ¿no? No, también te lo voy a Cuando preguntar, por supuesto. cuando estuve en Televisa Radio, fui parte del consejo directivo de la CIRT, representando a Televisa Radio. Fui parte del consejo directivo de la CIRT, lo dije, en más de una ocasión. Luego tuve la oportunidad de ser presidente de la Asociación de Radio del Valle de México, ¿no? Que es la delegación, digamos, de radiodifusores aquí en la Ciudad de En la Ciudad México. de México. Y después llegué ya hace un poco más 4 de años. 4 años a la presidencia del Consejo Consultivo de la CIRT, Que ¿no? Que representan los estados. justamente, ¿no? O sea, ¿qué hace el Consejo Consultivo? Somos los que, digamos, Representan las coordinamos, delegaciones de cada exactamente, estado. coordinamos las diferentes delegaciones. En cada uno de los estados hay una representación de la CIRT, ¿no? Que se Ujú. encarga de promover y defender los intereses de la De la industria. industria. Entonces, el problema que tuve un poco cuando llegamos es de que acaba de pasar la pandemia y que había muchos radiodifusores, pues de que se habían alejado de alguna forma de los trabajos que hacía la CIRT en las diferentes delegaciones. Todo lo primero que hicimos, de la mano obviamente de José Antonio García Herrera, el presidente del Presidente Consejo actual. Directivo, es viajamos a las diferentes áreas. Pues en el caso de Quintana Roo, recuerdas, Mariana, Exacto. de que era una plaza, un estado en donde no había cámara. había cámara desde hace más de 20 años, ¿no? 15, 20 años, 20 no años, tenía. exactamente. Y entonces esa fue parte de nuestra labor en toda la República Mexicana, ir activando estados. nuevamente las diferentes delegaciones para poder tener acercamiento pues con los sectores económicos, con el sector político, con los gobernadores y para mostrar pues cuáles son las fortalezas que tiene la industria y también pues, las amenazas que hay en cada una de ellas, ¿no? Algo, por ejemplo, que me gustaría platicar y que es muy relevante y pasa en algunas, no en todas, pero sí en muchas de las delegaciones, es la competencia de las estaciones ilegales o las estaciones piratas, que pues para los que no lo sepan son personas que deciden utilizar el espacio radioeléctrico para subir una nueva emisora ilegal sin un título de concesión avalado por la autoridad y empezar a captando transmitir. la señal ilegalmente del espectro, ¿no? Que es el aire, ¿no? Exactamente. Pero esto es muy delicado. Uno, porque están haciendo una ilegalidad. Sin un permiso, pues están ocupando un espacio radial, ¿no? Dos, porque hay atrás personas, pues algunas inclusive hasta del crimen organizado, En muchos estados. en muchos estados. En algunas hay hasta gente coludida, digamos, con algunos
ya sea partidos políticos o sector de interés político en algunos estados. Hay también pastores y grupos religiosos que también luego quieren tener extremistas. Entonces, es nuestra labor y las de las delegaciones identificar estas estaciones ilegales para poderlas desmantelar. para desmantelarlas. Obviamente, estas estaciones ilegales, además de que comercializan, que no está permitido, evidentemente, pues llaman a marchas, crean conflictos. Obviamente no pagan ningún tipo de contraprestación de las que les platicaba. Ellos no pagan ni tiempos oficiales, ni contraprestación, ni temas sindicales. O sea, ellos se van por la libre, pero al final el auditorio pues está escuchando la señal, que en muchas ocasiones afecta a otras estaciones que sí están bien consolidadas. Y también hay un gran peligro, ¿no? La interferencia. Esas señales pueden interferir con otras señales, por ejemplo, puede ser de un avión, Sí, o si estás cerca del mar, puede ser de los barcos, de las torres de control, y puedes poner en peligro a personas, ¿no? exactamente. Porque hay un diseño y una arquitectura para que las señales no se vayan interfiriendo. Entonces, es un tema muy peligroso, ¿no? Algo que estamos haciendo, por ejemplo, en la Cámara, y apenas lo estamos desarrollando, pero es si una autoridad, porque muchas veces el órgano regulador hemos identificado que donde más estaciones ilegales de estas son en la zona de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y ahora Puebla, aunque hay en otros estados, Sí, en todos inclusive hasta en la lados. Ciudad de México hay. Aquí hay una estación que se llama La Que Huelga, que está entre las dos estaciones de las frecuencias de Grupo Fórmula y pueden afectar. Y entonces el trabajo de la CIRT es la El trabajo de la coordinación CIRT es la coordinación con con las el órgano autoridades. y que ellas a través también de la Guardia Nacional, la Marina y la policía y los órganos de seguridad puedan interferir estas Señales y señales de bajarlas. estación y bajarlas. Luego no es tan sencillo, pero es un trabajo que se está dando y hemos logrado bajar bastantes. Aproximadamente hay ahorita que tenemos encontradas, porque unas van, unas vienen, unas cambian de frecuencia, etcétera, pero aproximadamente hay como 500 estaciones ilegales en el país. Y lo que estamos buscando, porque actualmente la pena es, se localiza una, se desmantela y se pone un trabajo comunitario, que creemos que es una pena ligera para este daño importante que están haciendo no solo a la industria, sino a estas otras dependencias, por ejemplo, los aeropuertos, que están dañando, ¿no? Entonces, estamos buscando meter una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, en donde las sanciones de operar o de apoyar a crear una estación ilegal sean bastante más severas. Estamos pidiendo varios años de cárcel y obviamente el desmantelamiento, evidentemente, de las estaciones, entre otras cosas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, buscamos pues que haya penas más severas para combatir esta práctica ilegal. Otro tema importantísimo que te está tocando a ti y es un cambio histórico, la nueva ley de telecomunicaciones. ¿Cuáles son los retos para ti como presidente, para los ciudadanos en esta nueva ley y para México? ¿Qué nos espera de esta nueva ley y cuáles son los retos que te estás enfrentando hoy desde tu posición? Pues son varias cosas lo que está pasando aquí con la nueva ley que ya fue promulgada y ya está, pues digamos, lista para ser ejecutada, ¿no? A mí dos de los temas que más me preocupan, así como para resumir la nueva ley que es un tanto extensa, es que las estaciones sociales, como para que el auditorio lo sepa, pues están las estaciones comerciales, que son las que operamos nosotros, los grupos radiofónicos. Están las ¿Con fines de lucro? Exactamente, y hay estaciones pues, de universidades, etcétera, y hay estaciones sociales, ¿no? Sin fines de lucro. O sea, estas estaciones se otorgan no para comercializar, sino para mostrar la cultura, entre otras cosas. Bueno, estas estaciones, como no tienen un fin de lucro, pues regularmente no comercializaban. Y hoy en día con esta nueva ley es parte, digamos, de las amenazas que yo creo que tenemos que estar ahí prevenidos, es de que tienen facultad para comercializar cierto tiempo, ¿no? Y eso para mí es, digamos, también es una competencia desleal porque nosotros sí pagamos una contraprestación cuantiosa y estas estaciones sociales no pagan una contraprestación de ninguna forma, pero sí ya empiezan a comercializar cierto porcentaje de comunicación social federal, así como de comercios locales.
Sí, lo cuando, cual, cuando estos tipos de estaciones no necesitan un retorno de inversión porque no hay una inversión de por medio. exactamente, digo, hay una inversión para montarlas, pero no es el Pero fin, es claro, no es el fin de esas estaciones. Entonces, sí, pero es un presupuesto público, no privado. exactamente, y bueno, además, esas estaciones hoy en día pues ya tienen las facilidades, digamos, para comercializar ciertos minutos, pero tenemos que estar nosotros como cámara pues vigilándolos muy de cerca para que no se excedan de eso que ya está permitido en la ley, ¿no? Y que Entonces, no dañe el mercado. sí, porque el mercado no crece, básicamente es el mismo, pero ahora se dividen en más jugadores. Sí, porque es limitado. El aire, el espectro es limitado, no se puede más de lo que hay, ¿no? Exactamente. Eso por un lado. Dos, está el tema del derecho de las audiencias. El tema del derecho de las audiencias es muy, muy importante porque aquí tiene que ver con la libertad de expresión y el derecho a la información. Ahí va también ese tema muy importante. Muy importante. Aquí, como tú sabes, viene desde el 2014 una ley, luego cambia a 2017. A final de cuentas, ahorita en esta nueva ley obligan, digamos, a los concesionarios a que en nuestros espacios radiofónicos o de televisión se tenga que distinguir entre qué es información y qué es Ujú. opinión. Y eso pues es muy complicado desde nuestro punto de vista, de alguna forma coarta la libertad de expresión porque nos interrumpe a los conductores en estar diciendo, no, esto, a ver, esto tiene que ser opinión, no, a ver, Sí, esto rompe es la información. fluidez, ¿no? El reportaje, la investigación, la entrevista. Exacto, entonces es algo muy complicado. De hecho, en la mayoría de los países en el mundo, no tienen este tipo de prácticas. Entonces, tendremos que ver en los lineamientos justamente de este nuevo órgano regulador, pues cómo le vamos a hacer para que esto salga de la mejor manera posible, ¿no? Para todo esto, en la nueva agencia se va a tener un 5 miembros dentro de la agencia que van a ser parte del CRT, del comité ¿cómo se llama? El Consejo Regulador de Telecomunicaciones. Y entonces va a haber 5 miembros que va a proponer la presidenta de México, que va a ratificar el Senado y que ellos van a ser parte también de los quienes van a estar regulando este tipo de acciones que hagamos nosotros, tanto en la radio como en la televisión mexicana. Entonces vamos a estar muy atentos, vamos a obviamente buscar entablar conversaciones con ellos, revisar los lineamientos y ver de qué forma pues, estos derechos de las audiencias pues van a ser llevados de la mejor forma para todos. Claro, porque tu labor es proteger los intereses y parte de proteger es con tu conocimiento y generar el cabildeo y negociar para que no sean estas leyes que no sean tan duras y que realmente funcionen y estén a favor de los concesionarios, que al final resulta en la comunicación que se da a las audiencias, ¿no? Desafortunadamente, a la radio y la televisión abiertas mexicanas comerciales siempre han querido de alguna forma seguirnos regulando más y más y más y más. Entonces, muchas veces en los congresos también, y no te hablo de este sexenio o el pasado, o sea, lo hablo en general desde siempre, Históricamente, sí. históricamente. Entonces, tenemos que estar muy atentos para ver luego las ocurrencias legislativas que les llaman, pues, qué es lo que nos quieren imponer, nuevas cosas Que no están bien que no fundamentadas. están bien fundamentadas, que atentan contra la libertad de expresión y que también pueden atentar pues, contra la viabilidad económica de una estación de radio o canal de Claro. televisión. No tenemos mucho tiempo y no quiero dejar de hablar de tu trayectoria, ¿no? Porque es lo que admiro y eres, como lo mencioné al principio, de los directivos más jóvenes de la industria. Entonces, como tú mencionaste, ¿no? Tu familia, ¿no? De tu casa aprendes la radio, lo traes de tu abuelo, lo traes en la sangre. Yo siempre lo platico, naciste en una cabina de radio. Llegas a la cámara muy joven, empiezas a aprender no solamente tu familia, de todos, y llegas a Televisa Radio. ¿Qué es lo qué aprendiste? ¿Qué hoy tienes de Televisa Radio que te lleva hoy al Heraldo? Mira, me estaba extendiendo un poco al principio, pero a final de cuentas Sí, es retómalo. importante señalar de que en toda esta construcción de cadena raza por parte de mi abuelo, él tenía una muy, muy buena relación de amistad y comercial también con Emilio Azcárraga Vidaurreta. Ujú. Entonces hubo muchos años, pero te estoy hablando de varios años, en donde hubo una cadena que se llamaba XW Raza.
que representaba a más de 170 estaciones de radio a nivel nacional, cuando hoy en día hay 1,600 estaciones comerciales entre radio y televisión a nivel nacional. En ese momento había menos de 900 estaciones y casi 200 estaban en esta cadena que se llamaba XCW Raza, ¿no? Un monstruo gigante de comunicación. Sí, porque Raza estaba muy fuerte en la provincia o en el interior de la De la república, y entonces replicaba los contenidos de la XCW y de la XQ a nivel nacional. Entonces, hicieron una muy buena relación, se transmitían radionovelas, se transmitían, eventos deportivos y buenos contenidos, pues, a varias de las poblaciones. Entonces, por esa relación de amistad entre los fundadores, tanto de Raza como de hoy en día Televisa, siempre continuó en mi familia esa relación, y es por eso que yo, pues, después de que termine yo no estudié comunicación, estudié administración de empresas en la Universidad Iberoamericana, y cuando salgo y me involucro igual en la CIRT, que mi tío Arturo Laris era en ese momento el presidente del Consejo Consultivo, y un poco esa es mi entrada a Televisa, por esta relación de años antes. Muchas de las estaciones hoy en día de Raza siguen transmitiendo los contenidos de la entonces Televisa, hoy en día Ajá. Radiopolis, de los 40 principales, La Qué Buena, W Radio, etcétera. Entonces, por esa relación, yo entro a Televisa, a División Radio, evidentemente, y ahí aprendo, pues, muchas cosas, sobre todo algo que me da gusto de haber estado ahí 7, 8 años que estuve en Televisa Radio, hoy en día Radiopolis, fue conocer a muchos de los radiodifusores del interior de la república, que si bien sabía algunos que existían, obviamente por la relación de mi abuelo, pero yo en lo personal no los conocía. Entonces, en Claro. Televisa Radio, yo como director de expansión y de relaciones institucionales puedo tener, pues, muchos proyectos con los diferentes grupos a nivel nacional. Y Y eso aprender de la radio local, que es muy diferente, ¿no? sí, completamente. O sea, una cosa es lo que hacemos aquí a nivel nacional y otra cosa es lo que hace a nivel local. Que es muy bonito, Y es de muy las bonito. marcas, aprendí mucho, a posicionar una marca, etcétera. Entonces, creo que me abrió mucho el panorama, de los medios de comunicación de la radio, y justo el trance hacia el Heraldo De que es, te tocó fundar el Heraldo, o sea, abrir las primeras estaciones de radio. y ahí te platico cómo es. Se da el trance porque Televisa decide vender las acciones que tenía en Televisa Radio, salirse, digamos, del negocio de la radio. Y es cuando ahí entra Miguel Alemán y se queda con el 50% en su momento y otros socios, y Grupo Prisa con el otro 50%, lo que hoy en día es Radiopolis. Entonces, en ese mismo tiempo que ya estaba saliendo Televisa, yo había llegado un poco ahí por Televisa, era presidente de la Asociación de Radio del Valle de México. Y un día me busca un gran amigo, que es Franco Carreño, que tú conoces también, y me dice: "Oye, nosotros nosotros estamos buscando, digamos, estaciones de radio, para completar nuestra multiplataforma". Franco hoy en día es el director general de el Heraldo Media Group, que es una importante multiplataforma, Radio, que tiene radio, televisión, televisión, prensa y editorial. digital, pero en ese momento solo tenían editorial y la parte digital. Entonces, estaban buscando meterse a la parte de medios tradicionales, y por eso me busca a mí, un poco por raza, porque, pues, obviamente siempre hemos tenido estaciones de radio y la familia. 2, porque era presidente de la Asociación de Radio del Valle de México y estaban buscando una Y ya estación tenías la de radio allá, experiencia. la experiencia. Pero entonces él me dice: "Bueno, a ver, asesórame de alguna forma un poco, pues, para buscar una estación de radio, adquirirla, etcétera". Y ahí, pues, digamos, lo empecé un poco a apoyar. Se da el trance del tema de que Televisa vende sus acciones. Se logra conseguir 2 estaciones a la compra para el Heraldo, que es la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y la 100.3 en Guadalajara. Y justo me dice: "Oye, bueno, pues ya que de alguna forma nos estás Lo lograste, asesorando ya ahí", vente para acá. me invitan él y el presidente del Consejo de Administración de Grupo Andrade y del Heraldo Media Group, Ángel Mieres, a participar con ellos como director y fundador de la estación o sea, de la cadena nacional de Heraldo Radio. Entonces, es así como yo entro al grupo Heraldo Radio, hoy en día una plataforma muy bien consolidada. Hemos
además de la 98.5 de FM y de la 100.3, que empezamos también justamente a crear contenido locales, etcétera, empezamos a creer, nos cae la pandemia, se nos dan la oportunidad de adquirir otras estaciones. Adquirimos una en Monterrey, por ejemplo, en Monterrey no había habido transacciones En de, mucho de, de tiempo. compraventa en muchísimos años. Nosotros adquirimos una muy buena estación allá, una en Oaxaca, luego viene una licitación del IFT y ganamos en una estación de radio ahí en Tepic. Digamos, empezamos a crecer la cadena, Muy rápido. operamos muchas otras Y de ahí va estaciones. mi pregunta. El Heraldo hoy es un caso de éxito tremendo porque en muy poco tiempo logra la multiplataforma, ¿no? Para ti, ¿cuál es la clave de ese crecimiento? Pues mira, uno, la inversión por parte de Ángel Mieres y de los socios de apostar por los medios de comunicación de esta manera. Como paréntesis, te platico, y esto creo que a lo mejor no lo sabes, pero la familia de Ángel, del lado materno, también venían de la radio. De la radio, sí. Ellos, Sí, volvemos al tema del legado, ¿no? ¿Cómo el sí, legado te puede mover? ellos tuvieron una estación de radio muy importante, y de las primeras, te estoy hablando en la década de los 40 igual, aquí en la Ciudad de México, que luego ellos venden a Grupo Radio Centro. Hoy esa estación que ellos eran dueños es la 1440 de Grupo 7. Entonces, ellos ya pues ya traían como que la mosquita de regresar a los medios. Entonces deciden invertir, y sobre todo la clave es de apostar por buenos contenidos y por buenos líderes de opinión y conductores, ¿no? Porque nuestras estaciones en el Heraldo son informativas, principalmente noticiosas, y pues siempre buscamos informar de forma veraz, oportuna, inmediata, sin fake news, que ahorita podemos hablar de eso, que es algo que es lamentable, porque hay muchas de ellas y afectan. Pero entonces la apuesta es de apoyar, digamos, a los medios de comunicación, aportar un granito de arena para hacer un buen modelo de comunicación. Es decir, No solo en la Ciudad de la México, sino clave en es la el buen República Mexicana. contenido, ¿no? Y la responsabilidad en el contenido. Y hablamos mucho del legado, yo quería que vinieras a hablar de eso, el legado como porque a ti te mueve aquí el amor y la pasión por la radio y por tu familia. Entonces, en estos tiempos que está cambiando, que como lo dijiste tú, son medios ya cruzados, ¿no? Multiplataformas. En los medios de comunicación, ¿qué es lo que no debemos perder? Justo lo que estaba mencionando ahorita, o sea, al estar enfrente de un micrófono o de una pantalla, etcétera, tenemos una responsabilidad con nuestras audiencias, ¿no? O sea, de alguna forma, te vuelves de alguna forma un líder de opinión, o los líderes de opinión, conductores y locutores que están todos los días en el micrófono, en la televisión o en otros medios, pues necesitan informar, entretener con responsabilidad, ¿no? Con veracidad. Porque hemos visto, y no digo que las redes sociales sean malas, ni mucho menos, digo, nosotros tenemos redes sociales y las operamos, y creo que es parte de la multiplataforma y Y parte lo del de hoy, ecosistema, la cotidianidad de hoy, pero ¿no? hay mucha gente que sube notas, por ganar la nota rápida, sube notas infundadas o sin supervisión, y muchas de ellas pueden llegar a ser contenido falso, que eso desinforma a la gente y es un daño para los medios de comunicación. Entonces, algo que es parte de un legado y que es parte de algo que quieres hacer, no solo por el negocio, sino también por la sociedad y por contribuir a un mejor desarrollo de tu país y de tu lugar de trabajo, es poder informar o entretener con responsabilidad, con veracidad y Y con inmediatez, investigación. ¿no? Y con investigación. Entonces, eso es algo que debemos de cuidar muy de cerca, que debemos de ser responsables como medios de comunicación. Al final de cuentas, no solo es de que nosotros operamos una concesión de radio, televisión, sino también tenemos pues una responsabilidad con la gente que nos ve o quien nos escucha todos los días. Claro. Y mira, muchos invitados que vienen aquí hablan de hay que hacer lo que nos apasiona y yo creo que a ti te apasiona muchísimo y por eso estás donde estás. Y finalmente, a mí me gusta cerrar el episodio siempre con un consejo para las personas. ¿Qué consejo le darías a la próxima generación que quieren estar en comunicaciones o también directores o gente que quiere trabajar en medios de comunicación? ¿Cuál sería tu consejo y cómo sí lograrlo? Pues mira, yo creo que es importante que te apasione lo que haces, como lo estás diciendo. Yo, aunque siempre crecí en los medios de comunicación y pues, digo, no estudié comunicación, yo te digo, estudié administración de empresas, etcétera, pero siempre supe o tengo claro, aunque pudiera llegar a tener otros negocios o otras actividades,
pues que esto me apasiona y me gusta. Entonces, si algo te gusta y te apasiona, pues Es ahí. realmente no es como tanta obligación, sino lo haces por gusto, ¿no? O sea, yo el tema de escribir sobre esto, o sea, en el tema de mis columnas, etcétera, lo hago con una sonrisa en la boca, ¿no? Claro. Entonces, me gusta hacer research, me gusta seguir aprendiendo, me gusta seguir capacitándome y todo eso, pues, a final de cuentas son herramientas para poder desenvolver mejor tu trabajo. Ay, muchas gracias, Adrián. Entonces, también para repetir, ¿dónde pueden leerte y dónde pueden verte? Todas tus actividades como presidente, en el Heraldo. Pues mira, les invito a que sigan de cerca también lo que hacemos en El Heraldo a través de la página de internet www.heraldodemexico.com, que hoy en día somos ya por varios meses, de acuerdo a Comscore, la plataforma de medios de información más visitada en todo México, lo cual estamos muy orgullosos. No tenemos el canal de televisión abierta, que es el 8.1, Heraldo Televisión. Heraldo Radio, pues tenemos una cadena nacional muy poderosa en diferentes estados de la República Mexicana, con contenido importante nacional y local, y el periódico El Heraldo de México, ¿no? En la Cámara de Radio, pues como les platiqué, presido el Consejo Consultivo, ahí hacemos varias actividades. La semana pasada estuvimos, por ejemplo, en la CIRT Jalisco, visitando el Museo de la Radio, haciendo diversos foros de por qué de la radio en la actualidad y en el futuro, ¿no? Cuáles son los retos, las amenazas. Estuvo bastante bueno y así estamos de gira, digamos, en la CIRT, por todos lados. ¿No? Exactamente, y en mi columna, hablando de estas historias interesantes, como es mi historia, hay pues muchas historias, está la tuya, está la de varias otras personas que hemos estado involucradas en la red de la televisión. Pueden consultarla a través de mis redes sociales en X, en Instagram principalmente, y en elheraldodemexico.com, historias de la radio y la televisión. Está muy interesante porque también estas historias van acompañados de un código QR, y ese código QR trae información de discursos de los radiodifusores, de la identidad de material inédito muchas veces de las estaciones de radio. Entonces se complementa, ¿no? La idea es hacer un libro y que sea un audiolibro. O sea, que puedas leer la historia y que puedas además tener audios, ¿no? Ay, te agradezco mucho, Adrián, te disfruté muchísimo y ojalá sea la primera de muchas. Y hasta la próxima, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por la invitación, Mariana. Love FM Podcast. Voces que empoderan.